Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver la última parte de la cursada, que es la respuesta del sistema respiratorio al ejercicio. Como les dije, yo les he enviado la, el Power completo, pero no llegamos a verlo porque necesitamos dos o tres clases. Entonces vamos a ir a ver las cosas más importantes que tienen que ver con la respuesta del sistema respiratorio y cómo actúa durante el ejercicio. Así que les voy a dejar las cosas que son más relevantes. Muy bien, recordemos rápidamente que la respiración tiene un control nervioso. ¿Qué significa? Que hay una parte de la respiración que es involuntaria y automática y otra parte que es voluntaria. Entonces, uno de los mecanismos es el encargado del control voluntario de la respiración, porque yo puedo hacer apnea o puedo interrumpir la respiración cuando yo quiera. Y el segundo mecanismo es el automático, que empieza el día que nacemos y termina el día que morimos. Entonces, esta respiración no para nunca. El sistema voluntario comienza, el estímulo comienza en la corteza cerebral y es el que envía el impulso a las neuronas motoras, eh, a los músculos respiratorios, ¿sí? Mediante una vía, que es la vía córtico-espinal, y termina en el músculo. Y el sistema automático está en realidad impulsado por un grupo de neuronas que funcionan como un marcapaso en la parte del bulbo raquídeo del tronco cefálico, ¿sí? Entonces, estos impulsos activan las neuronas que después van a terminar en el diafragma mediante el nervio frénico. Entonces, acá vemos que tenemos los dos mecanismos. Esta parte que ven acá es esta partecita que se llama tronco cefálico. Este sería el cerebro. Entonces, el sistema automático se genera por núcleos nerviosos que están en el bulbo, que es esta parte. Y de ahí se envían impulsos a través de los nervios que van a llegar al diafragma y a los intercostales externos para producirse la respiración automática. Y por otro lado, teníamos el voluntario, donde las neuronas comienzan en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué es la ventilación pulmonar? ¿Qué pasa con la ventilación pulmonar en el ejercicio? Las tres funciones básicas de la ventilación pulmonar, ¿cuáles son? El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el entorno. La otra función importante es la regulación del pH de la sangre y la otra función es la comunicación oral. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar con las dos primeras, que son las que más nos interesan en el ejercicio. Entonces, la respuesta del pulmón durante el ejercicio, cualquiera sea la duración y la intensidad de la actividad que estoy haciendo, ¿sí? La función principal de la respuesta del pulmón es siempre controlar la homeostasis, ¿sí? O sea, nivelar la cantidad de gases en sangre arterial. ¿Por qué? Porque cuando yo comience a hacer ejercicio, si hay algo que se va a alterar es la concentración de los gases. Va a aumentar la concentración de dióxido de carbono y va a disminuir la de oxígeno. ¿Sí? Con lo cual yo voy a tener que aumentar la función ventilatoria para ingresar más aire. Entonces, en el ejercicio voy a generar un estrés, ese estrés va a alterar las concentraciones de oxígeno y se va a generar la hiperventilación, como vamos a ver ahora. Y esa hiperventilación intenta controlar la homeostasis interna, ¿sí? Devolverle las concentraciones normales a los gases. Entonces, durante el ejercicio, sobre todo, cuanto más intenso sea el sistema respiratorio, ha de realizar las siguientes funciones. Y esto es lo importante. Por un lado, va a contribuir a oxigenar, si voy a hiperventilar, aumentar la frecuencia respiratoria y disminuir el grado de acidez en la sangre venosa mixta, ¿sí? Que es marcadamente hipercápnica. Hipercápnica significa que esa sangre tiene mucho dióxido de carbono y baja en oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a hiperventilar para eh,
compensar y aumentar los niveles de oxígeno y eliminar los niveles de dióxido de carbono, ¿sí? Esa es la principal función de la hiperventilación. Entonces, esto lo vamos a pasar. Los mecanismos implicados en la hiperventilación pulmonar durante el ejercicio lo vamos a distribuir en tres categorías, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo empiece el estrés, que es el ejercicio, se van a alterar los gases, ¿sí? En sangre, va a haber un montón de estímulos que van a hacer que yo empiece a respirar más rápido. Entonces voy a hiperventilar, como dijimos recién. ¿Cuáles son los mecanismos que generan la hiperventilación? Estos que están acá. Un mecanismo nervioso o central, ¿sí? Que es generado por la corteza del cerebro, ¿bien? Y el hipotálamo, que es un centro neurológico integrador. El hipotálamo es como un centro nervioso que regula todas mis sensaciones internas, desde las presiones, desde el dolor, el sueño, el hambre y demás cuestiones, temperatura, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué aumenta la ventilación? Por mecanismos nerviosos, mecanismos químicos y otros mecanismos que son periféricos. Los mecanismos químicos van a ser los quimiorreceptores. ¿Qué significan los quimiorreceptores? Estos receptores lo que captan es variación de concentración de sustancias químicas o de gases, ¿sí? Entonces, el receptor lo que va a captar es que el dióxido de carbono aumentó. Entonces, estos receptores los vamos a encontrar a nivel central y a nivel periférico, por ejemplo, en la arteria carótida en el cuello. Cuando estos receptores capten eso, va a mandar un estímulo al centro nervioso automático de la respiración y este va a aumentar la descarga en el nervio y el nervio va a estimular al músculo para que el diafragma se contraiga más veces. Y por último, unos mecanismos que son periféricos, que son los músculos, los mecanorreceptores, los receptores de dolor, los receptores de metabólicos y de temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hipotálamo se encuentra a esta altura y la corteza cerebral son el mecanismo nervioso, como dijimos al principio. Luego tenemos los quimiorreceptores. En esta zona del bulbo hay un quimiorreceptor que capta las variaciones de dióxido de carbono y esos receptores le informan a este centro que vimos antes, que es el centro automático, para que estimule al músculo diafragma y empiece la hiperventilación. Y por otro lado tenemos los mecanorreceptores del músculo, los metabolismos, los receptores articulares, la temperatura, ¿sí? Todo eso varía cuando yo empiezo a hacer ejercicio y también es un estímulo que envía al sistema nervioso para que aumente la ventilación. Entonces, como conclusión, ¿cuáles son los mecanismos que generan la hiperventilación? Estos tres, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, vamos a tener el volumen minuto. Recuerden, como vimos en volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco, acá tenemos el volumen minuto respiratorio. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa volumen respiratorio? El volumen minuto respiratorio o ventilación minuto. Significa la cantidad de aire que yo movilizo en un minuto. ¿Qué cuánto es? 6 litros. ¿Y de dónde sale esto? Y esto sale, esta es la cantidad de litros que yo movilizo de aire por minuto en reposo. ¿De dónde sale? Y de esta cuenta que al multiplicar 12 por 0,5 me da 6 litros. ¿Y esto qué significa? Significa que yo respiro 12 veces, ¿sí? Hago 12 respiraciones en un minuto y que en cada respiración movilizo 0,5 mililitros de aire. Bien, por lo tanto, en un minuto movilizo 6 litros de aire. Entonces, el volumen minuto respiratorio es la frecuencia respiratoria, cuántas veces respiré, y el volumen corriente, cuánto aire movilicé. Bien, esto durante el ejercicio intenso o el ejercicio se modifica.
aumenta muchísimo la cantidad de litros por minuto, o sea, aumenta mucho la ventilación minuto porque estoy en ejercicio, ¿bien? Entonces, la ventilación minuto puede aumentar significativamente incrementando la frecuencia de las respiraciones, ¿bien? Esto es lo que más aumenta, ¿bien? El volumen corriente también puede aumentar, variar, pero lo que más aumenta es la frecuencia respiratoria. Durante el ejercicio intenso, la frecuencia respiratoria de varones jóvenes y sanos puede ser entre 35 y 45 respiraciones por minuto. Fíjense, de 12 a 45, ¿sí? Y también hay valores de 60 a 70. Entonces, sepan el concepto de ventilación minuto y de la hiperventilación y qué significa esto. Bien. Ahora, como les decía, durante el ejercicio la ventilación debe aumentar para permitir el transporte de oxígeno necesario a los tejidos que lo están necesitando, ¿bien? Y eliminar dióxido de carbono. ¿Quiénes son esos tejidos? Principalmente el músculo. Entonces puede pasar de 6 litros en reposo a 90, ¿sí? En personas no entrenadas y hasta 200 en personas atletas de élite. Bien, ahora se pasará algo que es importante, que tiene que ver con cuáles son los factores respiratorios que pueden limitar el rendimiento físico. Bien, el primero es la demanda energética de los músculos respiratorios. Entonces nosotros vamos a respirar con el diafragma y con los músculos intercostales externos que están entre las costillas, principalmente son esos. Luego vamos a tener músculos que son inspiratorios accesorios. Los escalenos, los serratos, todos esos son todos músculos accesorios que en la inspiración forzada, cuando necesito meter aire, los puedo activar. Bien, pero estos músculos se fatigan. Bien, ¿sí? Por lo tanto, la fatiga muscular existe no solamente cuando yo corro, que las piernas o los músculos de las piernas se fatigan, sino que la frecuencia, los músculos inspiratorios o respiratorios también se fatigan. Entonces también se entrenan. ¿Bien? Así que, por lo tanto, hay que tener en cuenta algo interesante que es que el diafragma también genera una adaptación al entrenamiento como los músculos de las piernas o el cuádriceps o el glúteo, ¿sí? Limitaciones en la mecánica pulmonar, esto significa que si yo tengo la pared torácica muy rígida, el diafragma, por más que haga contracción, no se va a poder expander y no va a poder tomar el aire que necesite, ¿sí? Y por último, la limitación que significa la difusión capilar. ¿Qué significa eso? Recuerden que acá tengo, esta es la sangre, este es el alvéolo. Entonces el oxígeno tiene que pasar del alvéolo a la sangre y de la sangre al alvéolo, el dióxido, para poder eliminarse, ¿no? Entonces, acá el oxígeno, los gases tienen que atravesar la membrana alvéolo capilar. Si esta membrana alvéolo capilar está alterada, la difusión del gas no es adecuada. Por lo tanto, no se satura la hemoglobina de oxígeno. Muy bien. Estos son los cuatro factores, ¿sí? Bien. Lo siguiente que es interesante es, eh, lo que vamos a ver es, ¿qué es el consumo de oxígeno? Que siempre se los pregunto, siempre lo tienen que saber, sí o sí, y sobre todo sus factores limitantes. El consumo de oxígeno es un parámetro fisiológico que puede eh, definirse como la mayor o la más alta tasa de captación de oxígeno desde el ambiente externo hasta que pueda ser eficazmente usado en la mitocondria del músculo. Para eso, yo tengo que respirar, tengo que captar el oxígeno que está en el medio ambiente y ese oxígeno tiene que ser transportado por la sangre hasta la mitocondria, ¿sí? Y una vez que llegó a la mitocondria muscular, puede ser utilizado para generar ATP.
oxidando los hidratos de carbono y los lípidos. Entonces, es un parámetro y es un indicador de salud y de aptitud cardiovascular el consumo de oxígeno. Y luego cada persona va a tener su consumo máximo de oxígeno que se define como VO2 max. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo voy a tomar aire, ¿sí? Del medio ambiente. El aire va a ingresar por la nariz, va a llegar por la tráquea hasta los pulmones. De los pulmones tiene que difundir al sistema circulatorio. Del sistema circulatorio, por las venas pulmonares, va a llegar al corazón. Y del corazón va a ir por la arteria, ¿sí? De la sangre oxigenada, en la hemoglobina de los glóbulos rojos, hasta el músculo. Y la mitocondria va a usar ese oxígeno para oxidar la grasa y fabricar ATP. Entonces, todo eso, a todo eso lo definimos como consumo de oxígeno. Entonces, desde que yo tomo aire hasta que llega a la mitocondria, yo tengo un montón de procesos en el medio. Y a esos los vamos a definir como factores limitantes del consumo de oxígeno. ¿Sí? Porque miren todas las barreras que tiene que atravesar el oxígeno hasta llegar a la mitocondria. Entonces, cuanto más aprovechamiento tiene la mitocondria, cuanto más oxígeno tiene, cuanto más oxígeno llegó a la mitocondria, se dice que yo tengo un consumo de oxígeno mucho más alto. Y eso me va a convenir porque voy a evitar la fatiga, como vamos a ver después. Entonces, cuanto más consumo de oxígeno tengo, mejor entrenado estoy, ¿sí? Entonces, factores determinantes del consumo de oxígeno. Como acabamos de definir, el consumo de oxígeno expresa en cada momento las necesidades metabólicas del organismo. El oxígeno necesita ser absorbido en los pulmones, transportado hasta la mitocondria celular mediante la circulación sanguínea. Todos los componentes del sistema de absorción y de transporte de oxígeno determinan el consumo de oxígeno. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora en detalle. El consumo de oxígeno está determinado por el gasto cardíaco, por un lado, y por otro lado, la diferencia de concentración de oxígeno entre la arteria y la vena. ¿Sí? Esto es una cuenta que después vamos a ver cómo se calcula el consumo de oxígeno rápidamente para que tengan idea. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que yo voy a tomar aire y este aire tiene que llegar hasta el músculo para poder correr. ¿Bien? Y utilizar la vía oxidativa para que la mitocondria pueda oxidar los sustratos, como dije recién. Entonces, yo tengo un montón de factores limitantes que se los pregunto siempre. Estos factores limitantes se van a oponer al ingreso del aire y que el aire llegue hasta el músculo. ¿Cuáles son? Y primero la ventilación. ¿Sí? Tengo que tener una buena ventilación, porque si tengo mala ventilación no puedo tomar aire. Ahí yo tengo el primer factor limitante. El segundo, la difusión. ¿Sí? Porque si el gas que está acá no difunde bien a la arteria, ahí tengo otro factor limitante. O sea, cualquier patología pulmonar, o no hace falta que tenga patología pulmonar, pero las personas no entrenadas difunden menos el gas. ¿Sí? La saturación de la hemoglobina. Quien lleva el oxígeno es la hemoglobina. La hemoglobina se tiene que saturar al 98%, ¿sí? Por ejemplo, en la altura no se satura al 98%. Entonces lleva menos oxígeno por la arteria y le llega menos oxígeno a la mitocondria, con lo cual la persona se siente mareada o fatigada apenas camina una cuadra, 2 cuadras y se siente fatigada, ¿sí? El otro factor limitante es el débito cardíaco. El otro es el débito muscular. La cantidad de vasos sanguíneos que yo tenga. Si tengo un montón de estos capilares llegando a la mitocondria, le va a llegar más oxígeno, ¿sí? La otra es la actividad enzimática. Si tengo muchas enzimas, voy a tener mayor fabricación de ATP. Y la otra es la biodisponibilidad de sustrato que haya. ¿Qué cantidad de fosfocreatina tengo? Que en este caso no sirve la fosfocreatina, pero qué cantidad de glucosa tengo y qué cantidad de lípidos tengo para que puedan ser oxidados. Porque si llega mucho oxígeno y tengo poco sustrato, no van a ser oxidados.
Entonces, estos son todos los factores limitantes del consumo de oxígeno, ¿sí? El 70% son factores centrales y el 30% son periféricos. Entonces, ¿hay formas de calcular el consumo de oxígeno? Sí, hay una forma, hay una fórmula, hay una forma más manual que tiene que ver con la frecuencia cardíaca máxima y hay una forma un poco más científica y detallada que es a través de una prueba de esfuerzo con una espirometría. Bien, ¿qué es esto? Se pone una máscara y automáticamente me están dando los valores de cuánto consumo de oxígeno estoy teniendo, si progresé o empeoré. Bien, muy bien. Esta es la fórmula que se usaba para calcular la frecuencia cardíaca antiguamente y esta es la que se usa actualmente. Muy bien. En relación a la frecuencia cardíaca máxima que yo tengo en este cuadro, ¿sí? Podemos relacionarlo con el consumo de oxígeno. Acá hay una relación. Esta es la frecuencia cardíaca y este es el consumo de oxígeno. Entonces, en base a la cuenta que yo saco de acuerdo a la frecuencia cardíaca máxima que tengo, me doy cuenta qué porcentaje de consumo de oxígeno estoy teniendo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan, dijimos, el consumo de oxígeno? Uno es la edad. La genética, sí. La genética está condicionado, el consumo de oxígeno está condicionado genéticamente en un 70%. Se puede mejorar, por supuesto, con el entrenamiento uno mejora, pero con la edad va cayendo y voy perdiendo ese consumo de oxígeno a medida que supero los 30 y pico, 40 años, empieza a decaer los valores de consumo de oxígeno. Entonces, aumenta gradualmente desde el nacimiento, ¿sí? Paralelo a la ganancia de peso corporal. Los niños tienen un consumo de oxígeno elevado en relación al peso corporal, sobre todo niños de 6 a 8 años. Por eso, al tener un consumo de oxígeno alto, no se cansan nunca, ¿sí? Están todo el día haciendo actividad. Se alcanza el máximo intervalo entre los 18 y los 25 años de edad. A partir de esa edad el consumo va disminuyendo gradualmente, ¿sí? Existen datos para afirmar que se produce un descenso del 10% por década en varones, aproximadamente. Entonces, uno de los factores de este consumo de oxígeno va a ser que está determinado genéticamente, la edad, la composición corporal, el peso magro. A mayor masa muscular, mayor tasa de oxígeno. El sexo, el consumo de oxígeno es más alto en hombres y el grado de entrenamiento. Por supuesto que yo mejoro mi consumo de oxígeno con el entrenamiento. Y volvemos a los factores limitantes, que es puramente fisiología, eso sí. Tenemos los factores centrales, que es la función cardíaca y la función respiratoria. Y los periféricos van a ser la mitocondria, cuantas más mitocondrias tenga y más grande, mejor, y cuanta mayor cantidad de capilares yo tenga, más consumo de oxígeno. Cuantas más mitocondrias tenga y más de estos tenga, más aprovechamiento hay del oxígeno que inspiré, ¿sí? Entonces, más alto el consumo de oxígeno. Muy bien. Y el último concepto que vamos a ver es el concepto de umbral aeróbico o anaeróbico, ¿sí? O umbral de lactato. ¿Qué significa umbral de lactato o umbral anaeróbico, que es lo mismo? El umbral de lactato hace referencia a qué cantidad de lactato yo tengo en sangre, ¿sí? Para que normalmente, vamos a decir, siempre hay una concentración normal de lactato en sangre, que me habla de la actividad de la glucólisis que está sucediendo en la célula. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio, supongamos, y empiezo a utilizar la glucosa como ejercicio, recuerden, el segundo sistema anaeróbico láctico, se empieza a formar mucho lactato y muchos hidrogeniones. Los hidrogeniones me dan la idea de la fatiga,
pero ese lactato que está dentro de la célula hay que sacarlo. Y la célula lo saca y lo envía a la sangre para ser metabolizado. Entonces, siempre voy a tener un nivel normal de lactato. Ahora, cuando ese nivel de lactato aumente por encima de los valores normales, me da una idea de lo que está sucediendo en la célula. Bien, entonces, este umbral de lactato es la intensidad a partir de la cual la tasa de producción de ácido láctico es muy alta, ¿sí? No hay un equilibrio entre la fabricación y lo que yo elimino de ácido láctico, por lo tanto se empieza a acumular en sangre, ¿sí? Y eso es un indicador de lo que está sucediendo en la célula. Un indicador puede ser un indicador de fatiga. Entonces, al umbral de lactato también se lo conoce tradicionalmente como umbral aeróbico. ¿Por qué umbral aeróbico? Porque el ejercicio que estoy haciendo, la intensidad del ejercicio que yo estoy realizando es tan alta si estoy desentrenado que el sistema, la célula muscular lo que hace es utilizar la glucosa en forma anaeróbica y no en la forma de glucólisis, en forma aeróbica. Entonces, si utiliza, recuerden los sistemas energéticos, si la célula va a utilizar el sistema anaeróbico, el láctico va a fabricar mucho ácido láctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un ejercicio de muy alta intensidad, o por lo menos esa intensidad es tan alta y yo estoy tan desentrenado que mi sistema no puede usar el aeróbico y usa el anaeróbico, ¿sí? Entonces, al umbral de lactato también se lo conoce tradicionalmente como umbral aeróbico, porque si yo empiezo a acumular demasiado ácido láctico, ya no estoy en el sistema aeróbico, ¿sí? Y me pasé del umbral, o sea, me fui para arriba. Si este es el umbral aeróbico, ¿sí? Yo estoy haciendo el ejercicio y se empieza a acumular ácido láctico, entonces yo me paso de este umbral y estoy por arriba, porque estoy acumulando demasiado ácido láctico o el lactato por encima de los valores normales, ¿sí? Muy bien. Entonces, resumiendo un poco, creo que esto acá se va a entender un poco más. El umbral aeróbico o umbral láctico es el punto en el que el nivel de lactato en sangre empieza a aumentar demasiado. ¿Sí? El estado de forma de cada individuo determina la frecuencia cardíaca actual del umbral aeróbico. Por supuesto, si yo estoy muy entrenado, tengo menos probabilidades de aumentar, de llegar a este umbral, ¿sí? Y mi consumo de oxígeno es muy alto. El umbral aeróbico más alto, acá está el resumen, un umbral aeróbico muy alto, permite entrenar a mayor intensidad, por supuesto, sin que se acumule lactato en sangre. Acá está el resumen de lo que yo quería hacerles entender, ¿sí? Cuanto más alto es el umbral aeróbico, más consumo de oxígeno me permite a mí entrenar con una intensidad mucho más alta sin tener fatiga y que se acumule lactato. Muy bien. Ahí fue, creo que, bueno, esta es la última clase. Creo que no hay más nada, ¿sí? Sí, no hay más nada, lo vamos a dejar acá, pero por favor les pido que estos conceptos tenganlo claro porque siempre se los pregunto. Así que bueno, les dejo esta última clase y ya nos vemos en el examen. Les dejo un saludo.